Delirios científicos radiomagnéticos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas, la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Esto es Masaje Cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Claudio. Andrés Cota. Voy a empezar esto haciendo una pequeña adenda, que creo que es importante, que es que por emergencia médica vengo del dentista. Vengo del dentista con la boca completamente dormida y creo que hay que quitarlo de en medio antes de proseguir. Ajá. Si ustedes nos están viendo, bueno, ahí se pueden responder si empiezan a tener sospechas de que tengo parálisis facial, ¿no? Ya le está dando un derrame, no se preocupen, no se preocupen. Es natural, es una Ni es eso, ni una mala borrachera. Exactamente. Y sobre todo si me muerdo en algún momento de la lengua y me sale sangre, pues que quien lo vea no se impacte. Quien nos escucha, bueno, nada más que sepa que si se arrastran las palabras, como bien decías tú, si se gorgorean las R's, ¿verdad? Ese es el motivo, ese es el motivo. Quitados en medio, déjame ahora contarte otra cosa que tiene que ver con otro tropiezo de salud, que fue muy curioso, o que sigue siendo muy curioso, y que a lo mejor ustedes, si nos están viendo, ya han notado, que llevo un rato con una sublevación de mi microbiota, ¿no? Una sublevación bueno, no de todos, ¿no? De unos de los organismos que nos habitan, en este caso, en el rostro. Y esa es la razón de tener una perrilla, con la que llevo on and off batallando un mes. Pero fíjate qué curioso, por eso lo cuento. A lo mejor la gente no lo está alcanzando a ver, ¿eh? Pero es que así, ya, en su ojo derecho, quinta iteración. Párpado es la superior. quinta iteración, entonces ya es más chiquita. Pero fíjate que cuando llegó a su máximo esplendor, o sea, en el momento que esto sí era como un ojo de Popeye, ¿no? Sí parecías un Goonie. Fue justo el día que presentamos Fieras Interiores. No más. Que es el libro ¿En que serio? vamos a hablar hoy. Y entonces fíjate que 3 días antes de la presentación, cuando el ojo ya estaba así, fui con una dermatóloga, ¿no? Sí. Se me ocurrió, bueno, a lo mejor esto ya no fue con la pomadita de antibiótico que uno siempre contempla. Y entonces la dermatóloga me empezó a ver el rostro, ¿no? Porque me dijo, estás como un poco rojo de la cara. Entonces, pues a ver, déjame verte. Y sacó un lentecito, como una especie de microscopio manual. Y me empezó a ver y decía, No. Y entonces me dice, mira, me dice, tú a lo mejor esto no lo sabías, dice, pero tenemos unos ácaros que viven en nuestra cara, ¿no? Tenemos ácaros que pululan en nuestro rostro. Imagínate, me dice eso la dermatóloga, y ella, pues obviamente no solo lo sé, sino que acabo de escribir de esos y muchos otros seres que nos habitan. Y entonces me dijo, bueno, si quieres te enseño las fotos, pero no sé si te dan la impresión. Y entonces ya me enseña el close-up y luego ya, pues claro, estos 2 ácaros arácnidos de los que hemos hablado ya en Masaje Cerebral, que habitan en el rostro humano, ¿no? Y que entre otras cosas habitan en las pestañas, por diferentes motivos, desbalances, cambios de hábitos, pueden de pronto aflorar y tener una población más grande. Entonces, cuando estás en una población estable, que es lo usual, no los percibes. Cuando se dispara la población, pues te generan rosácea, por ejemplo, u otras cosas. Y la rosácea empieza como rojizo, ¿no? Rosácea, rosa. Luego viene otra fase que puede ser como acné. Como acné. Luego hay otra fase que es la ocular, digamos que es la fase 2 o 3, depende de dónde se vaya. Y luego hay otro par de fases hasta llegar a la fase 5, ¿no? Yo estaba viendo el libro así, claro, fascinado y horrorizado, porque la fase 5 es una nariz de cacahuate, ¿no? Es lo que, como el rey de nariz de cacahuate de la canción de Cricri. Sí. Bueno, es como una nariz de berenjena inflamada, que eso sí ya es monstruoso. Ahí no quieres llegar, ¿no? Bueno, yo no quiero ninguna fase. Si me preguntas, así como, qué padre está la fase 2. Bueno, pero entonces como que, bueno, ya me mandó una crema, bueno, ivermectina, que a lo mejor le suene por la pandemia, que estuvo de moda un tiempo porque según esto sirvió no para COVID, no servía por supuesto, pero la ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro. En fin, que me lo empecé a tratar, obviamente, ¿no? Pero luego me preguntó, bueno, ¿y por qué será que se te disparó?
¿Qué cambió? Claro, ¿qué cambió? ¿Qué en tu vida cambió? Y fíjate, ahí me enteré de otro ente que nos habita, que de pronto puede estar estrechamente ligada con la población de los ácaros que tenemos en el rostro, que es la Helicobacter pylori, que es esta bacteria que quienes tengan problemas ya de gastritis severa, a lo mejor conozcan, porque cuando el Helicobacter pylori se dispara, la población se puede generar pues una gastritis muy incómoda. Pero antes, digamos, habita normalmente en tus intestinos, en una población pequeña, pero a veces, si crece un poquito esa población, puede tener una serie de cascada, ¿no? Como de metabolitos secundarios, que terminan favoreciendo que haya más ácaros. Vete tú a saber, a lo mejor aumenta tu grasa por esas semanas, tienen más comida. Y el caso es que cuando estos ácaros crecen, además cambia su forma. O sea, son ácaritos, pero tienen cola. Son como son francamente extraterrestres, pero viven en tu rostro. Y hay un momento en que les crece la cola mucho más larga. Casi parece una lombricita con patas. Y es ahí cuando te pueden generar esto llamado perrilla en México, orzuelo en otros lados, ¿no? Ojo de Popeye para los amigos y amigas. Pero entonces imagínate que para la presentación de Fieras Interiores, ya para llegar a eso, yo tenía esto a flor de piel y dije, esta es la mejor manera de empezar la presentación. Tuerto. No, porque yo tengo esta idea, creo que cualquiera que escriba o haga proyectos creativos de largo aliento le pasará, que hay un momento en que como que parecería que el mundo le empieza a hablar al proyecto, ¿no? O sea, como que no sabes si es el libro se cruza en el mundo o la cotidianidad se cruza en el libro. Como que seguramente pasa lo mismo cuando haces una película, como que empiezas a tener una visión centrada hacia este proyecto que hace que todo lo lleves hacia allá, pero luego si hay azares del destino, como que justo en la presentación te afloren tus ácaros, que es bueno, está la microbiota aquí, o sea, clamando atención, es como, sí, carnal, pues ahí vamos, ¿no? Fíjate que me recordó mucho a tratados que hay y estudios que hay sobre la creatividad, que hablan mucho de cómo cuando empiezas a trabajar sobre una idea, ¿no? En términos creativos, que puede ser una novela, un guión, una canción, una pieza musical, lo que sea, estás como que tu cabeza empieza a trabajar alrededor de esa idea, de esa semilla, pero empieza a tomar muchas cosas de alrededor. Lados, claro. Y entonces te empiezas a topar con cosas, o sea, en la tiendita, que no tenía nada que ver, pero dices, claro, esto va, ¿no? O vas en la bicicleta y dices, eso. O lees un título de algo y entonces como que empiezas a absorber de todos lados porque tu cabeza está trabajando en función de ese proyecto y ya está inmersa. O sea, ya es como, ya está nadando en ese cotorreo. Entonces muy probablemente, ¿no? Exacto. Digo, otra cosa es que se exprese físicamente. O sea, lo que tú estás diciendo es que yo me provoqué esto. Tú te provocaste Fue somático y yo me lo provoqué. Pero además me sorprende que te haya pasado algo tan menor después de todo lo que cuentas. Bueno, es un último tropiezo. Pero bueno, fíjate, luego ya atando cabos, en este caso parece que fue la vitamina B. Yo que he estado también con problemas de una neuropatía en la pierna, pues la vitamina B es parte del tratamiento. Ya como 1 mes y medio, 2 meses tomando vitamina B, complejo B. Y eso fue la doctora, me dijo, eso sí, para que veas, está ligado a que pueda salir la rosácea. Porque sale más grasa, ¿o qué? Según yo, la vitamina B genera más seborrea. En fin, el caso es que ahí lo estamos controlando, pero para caer a Fieras Interiores, ¿no? O sea, es este libro nuevo, bueno, ya no tan nuevo, ahí llevamos un par de presentaciones, pero ya tuvo Baby Shower, que es un cruce con los parásitos, con las entidades que nos habitan, ¿no? Con las entidades biológicas que nos habitan, pero también con las entidades psicológicas que nos habitan y que nos hacen ser quienes somos. Y ahorita que estabas diciendo lo del proceso creativo, como esta idea especie de hegemónica que tienes ahí, también cuando estás inmerso en un proceso creativo de ese tipo, yo diría que es como una especie es un parásito conceptual, es un parásito ideológico tu proyecto, porque, ¿no? Te habita. Claro, te habita, sí. Totalmente, sí. O las canciones que se vuelven un gusano de oído. El earworm que se llama. Es como un parásito sonoro, ¿no? Sí, claro. Y aunque tú no quieras, pues se repite y se repite. Y si lo pensaste, ya perdiste, ¿no? Si lo imaginaste, ya perdiste. Pero bueno, entonces, curiosamente se cruzó. Fíjate, yo tenía digo, no les voy a spoilerear demasiado, ¿no? O sea, en términos generales de los temas,
pero no sabía bien cómo acabarlo en un momento dado. Y sucedió que entonces Damiana, mi hija, tuvo ciertos parásitos. Y entonces acabó solo. O sea, ¿me entiendes? Como que la vida se cruzó y acabó el proyecto. ¡Órale! Eso sí no lo pude producir. O sea, si tú dices que yo me produje mi orzuelo... O sea, además andas enfermando a la chamaca por ponerte a escribir de estas cosas. Las andas invocando, Andrés Cota. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, que en tu casa se te arme un cotorreo así como, ¿ves? Por andar escribiendo de parásitos, la niña ya se enfermó. Vete a terminar ese libro a otro lado. Oye, pero bueno, mira, entonces, esto, curiosamente, después de Fieras Familiares, de los cuales hemos hablado en otros episodios del Masaje Cerebral, para que lo visiten, si no lo saben de qué estamos diciendo. Fieras Familiares está dedicado un poco a los reptiles, a los anfibios, un poco a la pulsión naturalista juvenil y un poco a este coming of age, ¿no? Novela de crecimiento de un joven naturalista, cuya pasión son los reptiles y las serpientes, y voltea mucho hacia el entorno, ¿no? O sea, esto no es deliberado, esto lo veo a posteriori. Y este libro es como una especie de boomerang al revés, como después de estar al exterior, pues es hacia el interior, es una inspección hacia nuestros adentros, de todos y todas, ¿no? Y es curioso porque cuando te empiezas a fijar en las capas más diminutas, en lo más así íntimo de nuestro ser, que son los tuétanos y las vísceras, te obliga a hacer una concepción más amplia del gran esquema. Es chistoso, al fijarte en lo chiquito, te obliga a reacomodar lo grandote. Y eso a mí siempre me ha parecido fascinante. Y por ahí empezó, ¿no? Esta como cauce. Yo sabía que iba a ser un libro de parásitos, tarde que temprano, pero además es uno de los temas que me interesan, como tú bien sabrás, como quien escucha este programa o lo ve ahora también. De hecho, varios de los, a lo mejor, semillas de capítulos de aquí, pues han sido episodios del Masaje Cerebral también, ¿no? Claramente, estas historias que valen la pena, pues las vas explorando de diferentes maneras y van adquiriendo distintas espinas, vertientes, se van interconectando, en fin. Pero lo curioso es que al estar pensando en eso y al estar husmeando así en mi interior, a lo mejor lo debería haber previsto, pero me fui dando con otro interior, que no son la parte, digamos, de tejidos biológica que te constituye, sino un poco lo que te constituye como persona, ¿no? Con esas otras personas que marcan tu vida, con esas, insisto, como entidades más de tipo psicológico que te habitan también, y un poco que te hacen ser quien eres. Y en este caso, pues es un poco la historia de mi abuela, ¿no? En la cual ahorita ahondaremos, pero que yo un poco, no de manera deliberada, pero de pronto se cruzaron ambas cosas. O sea, yo tenía este primer borrador de Parásitos, que ya funcionaba como libro, si acaso un poco demasiado tiraba más a la divulgación, que no está mal, pero a mí me gustan hacer obras más literarias también. Y claro, en algún momento cuando ves algo objetivamente y lees papers y dices, hay una correlación entre los parásitos y tal cosa, luego te tardas un poquito en darte cuenta que a lo mejor eso explica una historia cercana tuya, ¿no? O propia. Y fue ahí donde, pum, surgió esa especie de lo que faltaba y se enterezó y se trenzó pues esa historia de mi abuela. Me estoy imaginando, no sé si a ustedes les está pasando, a Cota comenzando, ustedes han visto sus apuntes, si no los han visto ya podrán notar que no son desorganizados, son una cosa medio psicótica. Entonces, me puedo imaginar perfecto cómo termina, empieza en una hoja, pasa a una libreta, pasa a 3 hojas y termina toda la pared llena con estambre colgado, hilando ideas. Pero la neta es que al final se agradece que sea un loco porque todo el libro sí tiene sentido, a pesar de que sus apuntes parecieran no tenerlo. Pero bueno, yo te quiero proponer una cosa. Dígame. Vámonos al primer corte del Masaje Cerebral y regresemos para profundizar sobre Fieras Interiores, que usted, damita caballero, ya puede ir y comprar en cualquier lugar. No en cualquier lugar. ¿No decimos marcas? Sí. Sí, patrocinador. Hasta en Sanborns lo pueden comprar. Mira, para caer pronto. Sanborns, patrocínanos. Slim, patrocínanos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Están en el Masaje Cerebral. Esto es Masaje Cerebral.
Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Hoy tenemos de invitado a Andrés J. Iriart. Es un gusto estar aquí. ¡Qué maravilla! Hombre, ve cuando quieras, por favor. Esta es tu casa. Un gusto tenerte aquí. Y lo tenemos aquí porque este es su programa, pero sobre todo porque acaba de publicar Fieras Interiores, que es que tu cuarto libro. ¿Cuántos llevamos? Bueno, no, 6. Anda. 6. Digo, hay incluidos unos para infancias, ¿no? Hay variopinto. Pero bueno, no es de gratis hacer este programa, obviamente, porque es a quien escucha Masaje Cerebral, que a veces pues, te cae en sorpresa que la gente que está en el podcast tiene otras vidas además del podcast. Así como no se apagan terminando esto. No, o piensan que tu trabajo es este podcast. Y bueno, es uno de ellos. Es uno de los múltiples trabajos. Tanto Claudio como yo, como a quien sea que escuchen en podcast, salvo que sean esas estrellas del podcast que sí viven de sus podcasts, hacemos otras cosas, ¿no? Unas alimentan a las otras. Entonces, si ustedes no lo sabían, pues yo también escribo, a lo mejor sí lo sabían, si son nuevos o nuevas aquí, a lo mejor no lo sabían, y escribo literatura, ¿no? Y narrativeza, y de eso tenemos varios episodios. Ahora, si nos quieren sacar de trabajar de los otros empleos, nosotros encantados con que nos apoyen en Patreon, y vamos dejando chambas para dedicarnos a esto, y sin problemas. Y les traemos uno diario. No te comprometas. Bueno, y nada más, si escuchan en otros lugares, también ahora Fieras Interiores también está en España y en Colombia. Y si nos escuchan en otros lugares y le dicen a sus amigos y amigas, a lo mejor saldrá también en Argentina y en otros territorios porque es Random House, ¿no? O sea, está en Penguin Random House, que bueno, tiene alcances. Y lo que pasa es que también tiene muchos libros, pero digamos que si un libro lo pide, hay el músculo. Bueno, nada, vamos a meternos más, y ahora sí, ya no anunciar tanto esto, sino hablar de los temas, que bueno, se quedó ahí pendiente. ¿Qué tenía mi abuela? ¿No? Mi abuela es esta, la portada, por cierto. Mi abuela feroz, la llamo yo, Tita, ¿no? Y bueno, muy querida, obviamente. Mi abuela tenía esquizofrenia, una esquizofrenia aguda, sí, severa, digamos. Hay muchas experiencias humanas en ese conjunto un tanto ambiguo que decimos esquizofrenia. Además, según la época, se van categorizando diferentes enfermedades mentales ahí. En un principio, hace décadas, también ahí metían a la gente con autismo. Y luego se va refinando. Y también, obviamente, el cerebro humano, la experiencia humana, pues es bastante diferente a un cerebro de otro. Claro. O suficientemente diferente. O una esquizofrenia de otra. Claro. Y entonces hay pues, sí, muchas experiencias que quedan ahí. Pero hay algunos casos, como de libro, vaya, que cumplen a cabalidad todos los síntomas y que no hay duda que es esquizofrenia. Y mi abuela era una de ellas. Pero tu abuela sí estaba diagnosticada. Sí, claro. ¿Desde siempre? No. ¿O no? No, pues desde siempre nadie. Porque en realidad se empieza a manifestar usualmente como a los 20, 30. Lo normal, normal, insisto, aquí es, lo normal es nada más una cosa estadística, pero hay cierto tipo de esquizofrenia, sobre todo la que parece que tiene un componente genético muy marcado, que se empieza a presentar eso como a los 20, 30 años. A mi abuela la diagnosticaron a los 52. O sea, en ese sentido es una esquizofrenia típica. Pero bueno... Pero no saben si venía cargándola desde hace 20 años. Ahí es cuando dices, quizás sus arranques ¿no? Tenían que ver con eso. O sea, prodromos se le llama a esas primeras manifestaciones. Prodromos. Prodromos. O sea, como tu... Prodromo. Prodromo es como cuando empiezas a tener data de que puede ser. Cuando empiezas cuando se empiezan a mostrar síntomas de una enfermedad, que tiempo después es diagnosticada y entonces ya está claro. Pero de cualquier enfermedad. O sea, no estamos hablando solo de la prodromos es de cualquier enfermedad. En el caso de la esquizofrenia, pues pueden ser brotes psicóticos, pueden ser empezar a tener ideas delirantes, que son este tipo de ideas que, pues, no deja, o sea, para ti, para la persona tienen sentido y tienen realidad, a pesar de que todo el resto, o sea, como abrir el periódico y decir todas las notas hablan de mí, ¿no? O leer un libro cualquiera y sentir que está hablando de ti, o ya cosas más delirantes como a mí los extraterrestres me sacaron un órgano, pero me lo volvieron a meter. ¿no? Qué bueno que te dejaron completo, porque... Da risa, pero imagínate para No, la persona, sí, porque... Y esos prodromos, digamos, o es muy claro también con la esquizofrenia, pues momentos un poco maníaco-depresivos, ¿no? Por temporadas largas, y ya de pronto pues empezar a alucinar, empezar a escuchar voces o a alucinar visualmente.
Y es curioso porque, bueno, eso es una de las cosas que a mí me orilló también a decir, bueno, voy a compartir esta historia, como el resto de historias de enfermedad que yo pongo ahí que me pasan a mí o a gente cercana, porque creo que es importante compartirla, sobre todo en el caso de la patología mental, porque de otra manera se oculta. O sea, sigue prevaleciendo un estigma social y sigue al grado que si tú empiezas a escuchar voces, a mi abuela le pasó, no le dices a nadie, porque ellos van a pensar que estoy loco, no vayan a pensar que estoy loco. Y eso es un problema, porque como todo, mientras antes lo agarres, mejor pronóstico hay de un tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, pon tú que mi abuela lleva un par de años ya mostrando estos prodromos. A los 52 años la diagnosticaron, que, insisto, es tarde. Y luego, pues vivió casi 4 décadas con la enfermedad. Digamos, en esa época, ¿no? En 30 y pico años, pues hay de todo. También eso hay que saberlo. O sea, como todos son claroscuros, ¿no? O sea, estar loco, pues, tener esquizofrenia aguda, apoyada con medicamentos y todo, pues hay momentos de relativa normalidad en esos años. Hay momentos francamente desasosegantes, hay momentos de mucha violencia, hay momentos también muy dulces y muy cariñosos, ¿no? O sea, también eso es lo que hay que saber, que las personas que tienen la patología mental pues son personas al fin y al cabo y pues tienen variaciones. Ahora, este tipo de pacientes que están en el extremo a lo mejor de la condición, sin apoyo psiquiátrico y sin fármacos, pues la verdad es que no llevan una vida plena y hay momentos en que sí se ponen en peligro a sí mismos o ponen en peligro a otras personas, ¿no? Claro. Con un delirio de persecución y te avientas de un tercer piso porque tú estás seguro que el que está ahí te quiere matar y ese que está ahí es a lo mejor tu esposo o es tu papá, ¿no? Pero entonces sí, no hay que romantizarlo tampoco. O sea, dice... Rosa Montero tiene una cita que me parece que es cierta, que es que quedarse loco es sobre todo quedarse solo, porque empiezas a no poder, como yo no tengo esa experiencia que tú estás teniendo, no puedo empatizar con ella. Claro. O sea, si yo nunca he alucinado, es muy difícil para mí entender lo que te está pasando a ti, que para ti es la realidad. Yo fíjate que esto es también basado en experiencias personales, ¿no? Que he notado, o no sé si tiene que ver solamente con mi experiencia, pero igual ahí ustedes platíquenos en @masaje-cerebral, que ya tenemos Instagram. Exacto. Que como ha sido, las psicopatías en general han sido tabús, ¿no? O no sé si se volvieron tabús en el siglo XIX o algo, porque a lo mejor... Antes ni siquiera tenían no tenían nombre, o a lo mejor antes eran gurús, ¿no? O sea, no sé, o sea, como... Pero... Como ha sido por muchas épocas una cosa de la que mejor no se habla, eran pues la típica personalidad que estaba escondida en el desván, ¿no? O sea, como que la familia lo tenía en un lugar en el que nadie lo viera para que no se mezclara con. Y yo no sé si eso es algo que es mucho más común de lo que creemos o se ha vuelto más... o hay una incidencia más constante ahora de psicopatías, porque yo no recuerdo de niño saber de nadie que tuviera una situación que fuera ni esquizofrenia, ni bipolaridad. O sea, pero alguien de tu edad, porque alguien grande, o sea, alguien como tu tío que tal, ¿no? O tu vecino que tal. Nunca me preguntas. Bueno, no nos conocimos. No nos conocimos, ajá. Pero... Yo creo que se oculta mucho. Se oculta mucho. Las familias tienden a ocultar, la sociedad tiende a ocultar. Si no hay los medios, mal que bien, digo, alguien, no sé, con mi abuela, que se le pudo cuidar en casa y que hubo ese recurso y esa posibilidad de paciencia y ese apoyo, pero directamente si no tienes los medios es el abandono, es tristísimo. Claro. ¿no? O sea, abandona un montón de pacientes con patologías. Y hay un montón de hospitales psiquiátricos, Hay psiquiátricos terribles, hay psiquiátricos que intentan hacer bien las cosas, como todo, ¿no? Hay una psiquiatría, una tendencia pues, un poco más renovada, la psiquiatría humanista, ¿no? Y siempre te preguntas cosas, ¿no? Lo que estás diciendo ahorita, pues obviamente, ¿cómo hubiera sido esta historia si ella no hubiera sido mujer sino hombre? ¿Cómo hubiera sido esta historia si ella no hubiera sido una mujer que como a la mitad del siglo XX, sino ahora, ¿no? O sea, van cambiando algunas cuestiones en la cultura humana, por suerte, ¿no? ¿Cómo hubiera sido su caso
con las medicinas actuales. Porque también muchos de estos fármacos pues tienen un montón de efectos secundarios canijos, o sea, pero a la vez es esa balanza, o sea, si no los toma, se escapa y se pierde. Una vez se perdió un par de días y por milagro regresó en un taxi, que quién sabe cómo paró, que quién sabe cómo le explicó, y pues ya alguien le pagó al taxista. Imagínate qué improbabilidad, o sea, y imagínate que no regresa, imagínate que te subes en un delirio a un camión y te vas a otra ciudad, toque de realidad lo pierdes y pues acabas de indigente, ¿no? A lo mejor mucha gente en la indigencia que no te explicas perdió sus lazos, se perdió directamente, ¿no? O sea, no necesariamente abandonada. También no quiero sugerir aquí, es importantísimo conocer esto, que alguien con esquizofrenia diagnosticada no puede llevar una vida plena, ¿no? Sí se puede, o sea, hay muchos, digamos, diferentes experiencias. Lo que pasa es que con la edad, conforme pues, la vejez, ya se mezcla pues también una cosa pues también como de demencia senil, ¿no? Mi abuela terminó ya con Alzheimer, además de, ¿no? O sea, junto con pegado, pues. Híjole, entonces, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Un cóctel, pero bueno, el caso es esto. Entonces yo tuve esta abuela que a mí me marcó profundamente porque además tuve una vida bastante cercana. Yo muchas veces me quedaba a dormir en casa de mis abuelos y dormía en la cama con ellos. Y de pronto, bueno, ya leerán el libro, ojalá lo lean porque así empieza. En uno de los primeros recuerdos que yo tengo de que me despierto en la mitad de la noche, pues diciéndome que el mundo se iba a acabar, ¿no? Yo tenía 8 años, ¿no? Imagínate. O sea, ¿Y no le preguntaste como que en cuánto? No, o sea, había momentos, realmente, y en una casa donde se tiene una persona que es tan diferente, de alguna manera, porque además la esquizofrenia, como con la infancia, tiene una especie de honestidad bruta, ¿no? Y, o sea, te dice una verdad que el resto de la gente, ¿no? Es como, ya sabes, como los niños que entran a una comida y, ¿por qué está llorando la tía? Y todos así, no, ¿por qué huele a alcohol el tío? Siempre. ¿No? Y todos así, no, como callando. El mundo adulto es como de callar. Bueno, la gente loca, lo digo con cariño, loca. Yo, pues, mi abuela estaba loca, pero lo digo con todo el cariño del mundo. Es totalmente así, ¿eh? O sea, tú ya es, ¿por qué estás tan gordo? Tu inseguridad, ¿no? Claro. O algo más profundo que ni siquiera te... Tienen como una sensibilidad perceptiva y no tienen el filtro social, ¿no? Entonces, pues pueden ser muy agresivos. Qué ¿no? loco, sí. Y entre eso, en que a veces es algo que sí tiene una razón de ser y a veces se mezcla un delirio, ¿no? De tú, ¿por qué me tratabas tan mal cuando era niño, no? Y es como... claro. Pero bueno, el caso es que yo crecí con mi abuela Tita así. Durante 17, 18 años conviví con ella. Me tocó una abuela que ya estaba loca también. O sea, es muy diferente, siento, ser la segunda generación o la primera. Si te toca que tu mamá se vaya transformando y te toca ver como ese cambio de persona, no debe ser, lo sé, desgarrador, o sea, traumático. Pero si ya te toca conocer a la persona así, es tu abuela, pues ya tienes otro tipo hasta como con humor. Yo lo veo con mis primos y primas, y cómo interactuábamos con ella. La aceptas como es, pues. O sea, no tienes esa claridad de la transformación de cómo era antes, ¿no? Para bien o para mal. Claro. Y entonces puedes hacer cosas como de pronto tener un tratamiento creativo y buscarte explicaciones, en este caso con los parásitos, ¿no? Está bien lindo. Bueno, lindo, fuerte, chido. Como que además, claro, es desde una experiencia que es difícil empatizar, ¿no? Pero sí es sí es algo que quieres leer. Bueno. O sea, si dices, híjole, eso suena muy, muy perro. Pero, bueno, vamos a ir a una segunda pausa, pero no se vayan para que vean cuando Cota se entere de que está haciendo este programa solo. Que no tiene programa. Vamos a un corte y regresamos aquí al masaje cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Masaje cerebral. Estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral de fieras interiores, de parásitos, de entidades que nos habitan, pero también de esquizofrenia. Curiosamente, yo pensaba que íbamos a empezar hablando más de parásitos y curiosamente se fue para el otro lado. Está muy bien. Conforme uno va haciendo todas estas cosas de prensa y presentaciones de libro diferentes, también vas teniendo relecturas diferentes de tu propio libro y en qué pones el peso y qué no.
y eso está padre. Y ya no se diga cuando alguien más lo lee, ¿no? O sea, digo, también en este programa, o sea, porque hay varias cosas que están en el libro que ya hemos platicado en este programa, aquí, ¿no? Sí. Pero bueno, estás asumiendo que no tenemos nuevo público, porque como estamos en video, tenemos nuevo público. Muchas gracias. Ojalá, a la gente que se está subiendo a este tren del masaje cerebral. No se vayan, por favor. No, inviten a más gente. Pero no sé, como que obviamente para mí, como aquí somos también amigos, ¿no? Somos amigas, en la parte más íntima para mí y la parte como que realmente tiene el tuétano de este libro es la historia de mi abuela, mi relato familiar, vaya. La parte de los parásitos, que es fascinante, obviamente, es lo que luego como que apantalla a lo mejor a alguien que no había leído El gusano del sushi o que nunca se había planteado siquiera que tenemos microbiota, o si había escuchado la microbiota, todavía no entendía qué tan determinante era para absolutamente todo, ¿no? Que el otro día me acuerdo mucho de un comentario tuyo que me parece una locura, pero al mismo tiempo me parece muy chido. El que todos los niños deberían de ser recibidos por una persona indigente porque tiene una microbiota mucho más fuerte. Un té por 8. Pues sí, quedas ya, ¿no? Vacunado de todo. Esa es una broma, ¿eh? Aquí no estamos haciendo una propuesta de salud pública. No sé, ¿eh? O sea, puede ser una broma, pero también si quieren no es broma. Ahí para que se vaya enterando quién está a cargo, soy Robledo. Sí, porque, o sea, pues siempre lo hemos dicho, no fui yo, fueron mis bacterias. ¿no? O sea, sí, hay muchísimo de nuestro comportamiento cotidiano y diría yo, día a día pleno, dictaminado por estos entes que te habitan. Obviamente las bacterias son como las que más figuran porque son en lo que tiene mayor diversidad en la microbiota, pero también hay hongos, también hay protozoarios, también hay nemátodos, también hay arácnidos en tu rostro. Y te dan, pues, eso tenemos un episodio. El primero que hicimos del masaje cerebral es de la microbiota. De la microbiota. Y sigue siendo de mis favoritos, deberían echarle un ojo. No fui yo, fueron mis bacterias. Pero aquí, ¿no? Para regresar tantito y que no se me olvide esto que quería decir de mi abuela feroz, es que como ella fue diagnosticada a los 52 años, es un caso un poco atípico en ese sentido. O sea, es del libro en sus sintomatologías, pero atípico en su gérmino, ¿no? Y pues a fuerza eso te lleva a preguntarte por qué. O sea, sobre todo cuando es alguien que te marca tanto, pues alguien como yo se quiere explicar las cosas. Es difícil con la esquizofrenia porque hay muchas posibles desencadenantes. Todo esto si tienes una precondición, no es que cualquier persona de la nada le pueda dar esquizofrenia, se da un golpe en la cabeza, pero si tienes tu precondición, a lo mejor sí. O un evento muy traumático a nivel psicológico, en la juventud parece que también puede ser. Y ahora resulta que pues también los parásitos, o ciertos parásitos, ¿no? Okay. Si escucharon el episodio de Toxoplasma, sabrán a dónde va esto en ese sentido. Pero insisto, yo cuando empecé a leer todo eso de Toxoplasma, incluso cuando hicimos el programa hace ya unas temporadas, curiosamente uno es así, ¿verdad? Lees eso y luego no piensas que a lo mejor eso es tu historia también. O sea, lo ves como con una distancia, ¿no? Es como cuando dices, sí, claro, el calentamiento global está producido por los humanos, pero pues por otros humanos, no por mí. Claro. Hay como una cosa ahí como de no terminar de enganchar. Pero el caso es que cuando de pronto dije, a lo mejor sí, y ves una especulación. Yo no puedo estar seguro de esto porque mi abuela no tuvo una autopsia y ya nunca pudimos ver si tenía o no quistes de toxoplasma o si tenía siquiera anticuerpos. Yo ahora le preguntaba mucho a mi mamá, que pues es la médica familiar de todos, si alguna vez le haya hecho un examen de toxoplasma de anticuerpos, porque cualquier mujer que se embaraza después de los 80, 90, le hacen por protocolo una prueba. De la década de los 80, 90. Sí. No que se embarace a los 80 años. No, bueno, eso ojalá nunca lo veamos. Creo que el récord ahorita de embarazo, al menos, digamos, in vitro, pero que se embarazó la mujer, 60 y pico, ¿eh? O sea, que no quites el dedo. Si seguimos queriendo vivir 200 años, pues tienes tu hijo a los 102, ¿por qué no? Pero eso es otra cosa. Ya, bueno, y claro, y entonces, empezando como a eso, bueno, entonces me dijo, mamá, no creo que le hayan hecho nunca una prueba de anticuerpos, la verdad, pero entonces yo dije, bueno, ¿de qué otra manera me puedo un poco acercar a esto para una explicación? Y entonces, pues dije, bueno, en el árbol familiar hacia arriba, alguien más, porque sus hermanas, hermano, no nadie tiene esquizofrenia, tíos, tías de ellos, o sea,
hasta donde alcanzas a escrutinar, o yo pude, no había alguien más con esquizofrenia. Y como tampoco en lo que se contaba de los Altos de Jalisco, que es de donde venía mi abuela, siempre, mientras más chiquito el poblado, más claro es cuando hay alguien, el loquito del pueblo. O sea, claro. ¿no? Como tú dices, lo apartan, pero se sabe. Sí, en las ciudades van al centro, ¿no? Y entonces para arriba no parece haber. Y luego para abajo, pues bueno, hijos, hijas, ya seguro que no. Nietos, tocamos madera, ¿no? Y siempre hay la broma ahí entre el miedo, pero pues conforme... ¿Así amenazas tú? No estamos todavía exentos, pero es probable que ya la libramos y pues... No sé, y entonces es cuando dices, a lo mejor es un tipo, o sea, hay un origen diferente, ¿no? Sí hay un componente genético siempre, pero hay familias en las que tú ves varios casos de esquizofrenia. Hay familias en que hay 7 hermanos con esquizofrenia, todos, ¿no? Hay veces que corren el árbol familiar, güey. También hay casos de gemelos idénticos que uno tiene y el otro no. Por eso, ¿me entiendes? Estamos bastante... Pero que puede haber, o sea, lo que la pregunta es, ¿hay disparadores que pueden ser de diferentes índoles? Sí. Que podrían ser literal... Pues yo ahora me lo alguno planteé, parasitario. Yo me lo planteé, oye, ¿por qué? O sea, si ya cada vez se establece una correlación, igual correlación no es causación, pero se establece una relación más estrecha y se están ampliando los datos entre toxoplasma y esquizofrenia, ¿no? Eso no quiere decir que si ustedes tienen toxoplasma les vaya a dar esquizofrenia, ni si tienen esquizofrenia que es por toxoplasma, pero hay... Fíjate, en los últimos estudios allá de metaanálisis que está haciendo, es entre 2 y 3 veces más probable que un paciente con esquizofrenia tenga anticuerpos para toxoplasma. Eso quiere decir que ha tenido toxoplasma en algún momento o que lo tiene, porque cuando tú tienes anticuerpos para toxoplasma, quiere decir que lo tienes en tu cuerpo porque no lo eliminas, se queda como quiste. Muchas veces se queda como un quiste que ya es como inactivo y a veces puede que haya una fase aguda y no se sabe por qué. O sea, eso estamos muy en pañales todavía de entender. Pero el caso es que parece que la exposición temprana, sobre todo, además es todavía más canijo, porque es en útero. O sea, es cuando estabas en la panza de tu mamá y estar expuesto a toxoplasma después del mes 7, porque si es antes del mes 7, ya lo hemos hablado en ese episodio, no voy a repetir demasiado, produce o aborto o malformación. Después del mes 7, que ya está formado, digamos, el bebé bastante, pues se pensaba que no causaba nada. Ahora parece distinto, porque a lo mejor te expones, no te causa nada físicamente, pero a lo mejor sí en la cabeza, y se expresa 40 años después, ¿no? En fin. Que lo que era. Está canijo. Lo que era en todos los sentidos. Esta idea de la neuroparasitología, que es un poco este cruce entre ciertos parásitos que pueden tener producir cambios de comportamiento, ¿no? O cambios en cómo funciona nuestro enramado neuronal, pues es un campo en ciernes, es en auge. Entonces, claro, la psiquiatría más como de la vieja guardia, si están escuchando les mandamos saludos, pero dirían como, no, ¿cómo crees? O sea, el cerebro humano, que es lo más poderoso que hay en el mundo, porque hay una visión a veces desde la medicina también muy antropocéntrica. Claro. Y nos sentimos como superiores, como distintos, y es como, no, como el cerebro humano, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a caer ante un parasitillo? Sí, ¿cómo va a ser allanado por un parásito? Así es pipí de gato. La pipí de gato no puede contra el cerebro humano. ¿Verdad? Ajá. Y hay esa idea, porque claro, nos sentimos aparte. No estamos aparte, o sea, somos un mamífero más, un primate más, y si tú ves que el toxoplasma tiene unos cambios conductuales en las ratas y los roedores, no estamos tan lejos en términos fisiológicos de una rata, un roedor. Y si luego ya ves que en el chimpancé, que es nuestro pariente vivo más cercano, entonces ahí sí ya dices, espérame un momento, ¿no? Claro. Y claro, está en auge, pero cada vez, digamos, esto no me lo invento yo, esto viene de grupos de Stanford, viene de el grupo de Robert Sapolsky, o sea, hay investigación en esto y se está empezando a ampliar y yo digo que es una punta del iceberg, porque ya no solo es el toxoplasma, ahora también está el toxocara, ya bien identificado, que hay de diferentes, hay de perro, hay de gato y de otras cosas, no solo de animales domésticos, y eso parece estar ligado con problemas de aprendizaje, lo cual empieza a hablar también de algo como que puede ser de índole social, ¿no? Piensen que toxoplasma, pues voy a ponerme en ese grupo, 30% de la población humana tenemos toxoplasma y en ciertas zonas parece que mucho más, porque obviamente no tiene una distribución homogénea en el globo terráqueo. Imagínate. Y eso, porque es que hay, o sea, yo sé que
los tiempos derivan en muchas teorías también y luego es fácil caer en ciertas provocaciones de la pues sí, como de andar haciendo teorías que no necesariamente... Buscándole 3 pies al gato. Estén agarradas de nada, sino como de meras suposiciones. Y para no jugar en el campo de la especulación, sí hay mucha... Regresando a lo que decía hace ratito en el bloque anterior, ¿no? Como que hay mucha más frecuencia de casos con problemas de aprendizajes, con autismos, con psicopatías, o no sé. Es que ahora ya no es tan tabú y entonces se puede empezar a hacer una inclusión social de esas personas. Es muy difícil determinarlo porque tampoco es que haya muchos datos antes de cierto momento, al grado de esto. O sea, a ver, también pasa, no tienes una etiqueta para esquizofrenia y de pronto surge, ¿no? Como en el siglo XIX y desde lo que habla Foucault, y de pronto empieza a haber un montón de diagnósticos, a lo mejor sobrediagnósticos, porque cosas que, es esto, al poner etiquetas, ¿no? Por otro lado, siempre ha habido una incidencia de gente pues, con esquizofrenia. Es lo mismo con el cáncer. O sea, ahora hay más cáncer o ahora nos damos cuenta. O ahora vivimos más tiempo y antes nos moríamos porque te caía una piedra en la cueva, te comía un oso, o se te picaba una muela y te morías de una infección de cara. ¿Desde cuándo hay cáncer? Y a lo mejor te ibas a morir de cáncer, ¿me entiendes? O sea, esas incidencias... Ahora, con el cáncer, puse un ejemplo ahí al aire, puede que sí haya data, microplástico. Yo que sepa, hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que claramente son un despropósito y que estamos totalmente insensatos para con el organismo. Sí. Pero es difícil saberlo. Ahora, llévalo más allá. Hoy en día alarma mucho, o parece así como 30% de la población mundial tenemos toxoplasma, y suena muchísimo. ¿Cómo sabemos que no siempre ha sido así? O sea, ¿cómo sabemos que el toxoplasma no siempre ha infectado a un montón de humanos? Porque de hecho, fíjate, el toxoplasma es un parásito oriundo de los felinos, no solo los gatos. Hoy en día lo que más hay es gatos porque hemos acabado con todo el resto, pero de cualquier felino. Y hace 10,000 años, 20,000 años, ya si me apuras piensa en 200,000 años, éramos menú frecuente de felinos. Era parte del menú habitual del diente de sable o de cualquiera de estos, comerse un chango humano. Entonces piensa eso, a lo mejor el toxoplasma siempre ha estado ahí, siempre ha infectado a un montón de personas y antes además estos cambios conductuales que te generaba, como lo que le hace a la rata o al chimpancé, sí le servían en un propósito para llegar a donde quería llegar. Claro. ¿No? Hoy en día tenemos una visión muy sesgada a un antropocentrismo de que somos diferentes y entonces nos sentimos hospederos casuales de un montón de parásitos que decimos, no, es que fue como fue por casualidad, fue sin querer. Fue sin querer, Sasso. Es sin querer. ¿Quién sabe? Insisto, piensa esto, a los dinosaurios les daba malaria, ¿no? Una cepa diferente a la que nos da los changos, pero del mismo género de la malaria. Y un montón de dinosaurios murieron de malaria. Entonces eso está hace 80 millones de años, 100 millones de años. Pues quién sabe, no tenemos cómputo para saber si esto era tan común o no. Entre que son peras son manzanas, pues la cantidad de gatos domésticos y ferales y semiferales que hay ahora y el manejo, también siempre son tropiezos de la humanidad, ¿no? El manejo desadecuado de residuos, tanto de gatos como de todo el resto, y regar las hortalizas con agua de drenaje, pues claro que va a haber, problemas gruesos de salud pública, ¿no? Por decirlo menos. Hijo, bueno, vamos a ir a un corte antes de llegar al último bloque del masaje cerebral y váyanse pensando por qué los dinosaurios no usaron cubrebocas y jergas en las entradas de sus restaurantes para combatir a la malaria. Vamos y venimos. Ahora también en pantalla. Masaje cerebral. Y saben que además, que no les hemos contado, ¿no? Nos quedamos como en la esquizofrenia porque es un tema de temas. Ya lo revisitaremos en masaje cerebral. Cuéntenos si les interesa y podemos invitar expertos, expertas en el tema. Mientras tanto, les cuento que miren, el libro que logré que Random House me diera permiso y apoyara esta propuesta de que incluyera fotos, ¿no? Trae todo un álbum familiar. Porque a mí me gustan los libros de capas, ¿no? Me encanta
si conocen fieras familiares sabrán, me encanta esa idea de que la estructura sea parte de la narrativa y que las capas se vayan hilvanando. Y entonces en fieras familiares, esas eran 3 capas, no sé si te acuerdas, como que todo empezó con una ilustración, luego viene como una ficha técnica del bicho o del lugar, como un acercamiento muy así desde la comunicación de la ciencia o divulgación per se. Luego viene una capita chiquita poética, que yo me di chance de soltar la pluma y no estar pensando, más bien como que explorar otra manera del lenguaje, y luego viene ya el pasaje narrativo. Aquí, pues el chiste fue variarlo, a pesar de que a mí esa estructura me encantó. Obviamente uno no se quiere repetir en los procesos creativos, tú lo sabrás bien, son retos, son encontrar otros modos. Y aquí, pues, como sí iba a tener capas, cuando se cruzó lo de mi abuela, dije, pues vamos a hacer capas que estén así como, en vez de que se vayan trenzando, que estén muy partidas. O sea, y bueno, también tiene ilustraciones de la querida Sofía Probert, que no hayamos dicho, pero que ayudan mucho a entender la parte de los parásitos y los ciclos de vida, que luego son francamente descabellados. Pues ayuda a este esquema y quedaron muy bonitos, o sea, tienen una cosa artística linda. Así que entonces Fieras Interiores se compuso básicamente de 2 capas principales, ¿no? Es como, yo lo veo así, como si fuera, esto tampoco crean que, o sea, esto ya son delirios del escritor, pero lo veo como si fuera un fuelle, ¿no? Como si fuera un acordeón y que tiene pues este fuelle compuesto como pues, por la parte que hace hacia afuera. Entonces la parte que hace como cuando tira hacia afuera es la concepción ampliada de la vida, la que te empujan los parásitos. Porque si bien yo aquí cuento pues, varias historias personales con parásitos, un poco lo que se busca es hacer una reflexión del parasitismo en general, ¿no? Y complejizarlo. Y no solo es enfermedad, hay un montón de relaciones, interrelaciones diferentes. Y de hecho es parte fundamental del motor de la evolución, ¿no? Entonces es un poco una oda a estos entes que nos habitan, aunque a veces produzcan una enfermedad. Cualquier relación de nuestras células que tengan la mitocondria, por ejemplo, empezó como un parasitismo. También depende en qué momento tú agarras del tiempo y hablas de una relación de 2 organismos, cómo la interpretas. Pero tú no sabes si a largo plazo va a cambiar. Son mutables las interrelaciones. Entonces, bueno, eso es el fuelle hacia afuera, esa es la capa de los parásitos, digamos. Y luego cuando tiras hacia adentro este fuelle, pues es un poco la capa interna o más íntima, que es la historia personal y que es la historia de la esquizofrenia y de ese otro tipo de fieras que nos habitan, ¿no? Porque se imaginarán que, además, en esta, cuando se presenta la locura, pues pega como, no le pega a una sola persona, en realidad se vierte, ¿no? Como un velo, como algo que cae sobre un paraguas, sobre toda la gente que le rodea, cercana, ¿no? Sean familiares, amigos, amigas, cuidadoras, cuidadores. Y entonces afecta un poco a núcleos de personas. Yo así lo veo, como a clanes, ¿no? Bueno, y de tal manera habría que empezar a ver cómo tratarla diferente, cómo tenemos que cambiar nuestra propia concepción de la salud mental y de cómo se palea. Porque fíjate, bueno, a mi abuela le tocó eso todavía y creo que en muchos lados se sigue haciendo así. Es como, bueno, no, es que si te agitas te vas a poner peor. Entonces, métete a la cama, no hagas nada, no veas la tele, porque no leas. Y está esta idea de como todavía viene, y sobre todo, insisto, con mujeres claramente es diferente, o ha sido diferente históricamente, como de la histeria, ¿no? No estás histérica. Claro. No sé, por favor. Y cualquiera que le haya pasado eso sabrá que no hay nada más desquiciante que te metan a ver el techo. O sea, ahí sí te quedas loco. Sí, claro. Yo creo que en medida de lo posible, mientras tengas actividades, si se puede un trabajo, una responsabilidad, una motivación, y si no, por lo menos, pues terapia ocupacional, y si no, por lo menos atender un jardín, o explorar un poco la beta creativa, ¿no? Mi abuela en una época pintaba y hacía cerámica, pero un poco en esa época no se veía, y no es que tampoco la estructura de mi casa y mi abuelo fuera un macho, ¿no? Pero no se veía como algo necesariamente del todo productivo, ¿no? Es como, claro. ¿Quién sabe si mi abuelo hubiera explorado más su creatividad? No es que se hubiera curado, pero a lo mejor hubiera sido una válvula de escape. Claro. Yo no les dije esto, pero imagínate, para que no le parezca que estamos romantizando, las voces, ¿no? O sea, todo, lo primero que empezó a sentir Tita fueron voces, escuchar voces, y era un concilio de psicoanalistas que la estaban como viendo omnipresentemente, 6, intercambiando, pues, o sea, opiniones de todo lo que ella hacía. O no hacía, o pensaba, o no pensaba. Ajá.
poder tocar con eso un momento es suficiente para decir, bueno, no, o sea, no tiene nada de agradable una experiencia así, ¿no? Porque además no la puedes apagar. Y además se te va la... O sea, tú no tienes, obviamente... no te das cuenta que son tus voces, ¿no? O sea, es un fenómeno como si fuera exterior. Hay una historia bien... O sea, como que estoy tratando de relacionarlo. Ubicas a Brian Wilson, uno de los... El compositor, el genio claro. de los Beach Boys. Claro. Sí. A él le pasa justo que deja de ir a conciertos y se queda en el estudio porque empieza a descubrir que tiene varios ataques de muchos tipos, ¿no? O sea, como brotes psicóticos. Sí. Y entonces dice, no, yo cotorreo ya no le puedo entrar. Claro que esa es otra, ¿no? O el uso de sustancias también como que acelera, puede ¿no? desencadenar. Entonces, otro desencadenante. Sí. Y entonces él dice, no, yo ya no voy a turear, yo ya no voy a ir a tocar a conciertos, me voy a quedar a hacer la música en el estudio y ustedes vayan. Y entonces Brian Wilson se convierte en el Beach Boy como como el Mago de Oz. Atrás de bambalinas. Detrás de la cortina, haciendo música para no volverse loco, ¿no? Pero tampoco exponerse a una situación que sí lo volvía loco, ¿no? Como que encontró el equilibrio. Y tenía la creatividad musical, ¿no? Desbocada. Que digo, fue y vino, ¿eh? O sea, es una cosa. Pero tienes al menos un lugar al cual ir. Exacto. En el que te motiva, insisto, y en el que te concentras, en el que entras a lo mejor en otros estados de conciencia que a lo mejor apaciguan tu delirio. Sí, ¿no? sí. Pero fíjate, ya para que se les termine de antojar, obviamente en esa especie de sustrato para que pueda florecer la esquizofrenia o no, hay un montón de cosas que yo veo que pues el resto de la familia compartimos. Por ejemplo, una compulsividad. O sea, hay un montón de primos, primas, y esto ya no solo de primer grado, sino de segundo, pues que hemos tenido problemas de adicciones en algún momento de nuestras vidas, porque es una cosa como compulsiva. Pero hay también una cosa como del cerebro hiperfantasioso, que lo hablábamos en el episodio que les recomendamos totalmente de hiperfantasia, de fantasia y hiperfantasia, que es así como hay cerebros que no tienen voz interior o que no pueden generar imágenes. De hecho, en la presentación estuve contando eso y al final se acercó una chava y me dijo, oye, yo no hago imágenes y no hago sonido. ¡Wow! Y como que todavía no tenía muy claro que había más gente así. Entonces ya le mandé el episodio y ya... ¡Qué chido! Claro, todo el mundo piensa que es normal. Eso lo hemos dicho muchas veces. O es normal, no piensa. Es normal para sí mismo. Pero entonces, así como está esa gente que no genera imágenes o no genera sonidos y que tiene una especie de otra experiencia cerebral que la que puede tener otras personas, está el lado opuesto, que es la hiperfantasia. Y que es literalmente casi escuchar voces. Solo que o las escuchas, pero sabes que tú las estás produciendo. Y eso a mí me pasa 100%. Y eso creo que le pasa a buena parte de la familia materna, descendientes de Tita, que ves muchos perfiles tirados a la narrativa. O sea, yo tengo una tía y un tío, escritores de profesión, que claramente escuchamos voces, quienes escribimos, sobre todo ficción a veces, porque estás ahí y esas situaciones que te estás imaginando están sucediendo en tu cabeza y de pronto creaste un mundo que existe y al que puedes ir. Imagínate Tolkien yendo a la Tierra Media, escribir su saga 42 de la Tierra Media, él lo vivía. En fin, entonces creo que esta hiperfantasía, y si me apuras a mí, yo me puedo crear un recuerdo que a lo mejor no fue real. No ocurrió. Y para mí, mi cabeza es tan patente como uno que sí, ¿no? Imagínate que pues tienes eso y bueno, y de pronto hay algún factor que hace que pierdas la conciencia de que lo estás generando tú. Y yo creo que ahí está el principio de la alucinación, ¿no? O sea, estos diálogos que luego tienes contigo mismo y con otros, y mañana le voy a decir no sé qué, y él me va a contestar no sé qué, y de pronto perder la noción de que eso lo estás generando tú. No sé, todo eso también es... Hasta enojarte, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, cuando tienes esos diálogos y ya no pasó nada y ya te enojaste con la otra persona por cómo te contestó en tu diálogo entero. Totalmente, absolutamente. Entonces, bueno, todas esas cosas se tocan aquí, por supuesto, con humor. También cuando uno cuenta las cosas a posteriori, cuando cuentas una enfermedad a posteriori y te curaste, pues puedes contarla con humor. En el momento... No tiene nada de bonito tener un gusano, ¿no? Pasando por tu espalda, caminándote por la espalda, por dentro de la espalda, quiero decir. Yo tengo una duda. ¿Ese gusano te dejó
marca? ¿Surco? Ya no. ¿Ya no? Una época sí. ¿Sí? No, porque es muy somero, es como a nivel de piel. Ya. Pero bueno, y otra cosa que he descubierto, no fue deliberado para nada, pero que he descubierto ahorita, es que hay una pequeña tendencia en las letras latinoamericanas y españolas también. Hay unas cuantas más obras que hablan de esquizofrenia, fíjate. De parásitos no, sí. Y de cruce menos, pero de esquizofrenia o patologías mentales sí. Justamente está este de Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda, que yo no había leído hasta que ya publiqué el libro y ahora estoy leyendo y está buenísimo. Y esa es un poco la esquizofrenia y la creatividad, ¿no? Pero también su propia experiencia. Está Malacría de Elisa Díaz Castelo, que, ese es el tono de ficción, pero también hay un personaje con esquizofrenia y hay diferentes patologías o condiciones. Hay otra epiléptica, ¿no? Luego está El hombre en el jardín, de Gilma Luque. Nadie recuerda su propia muerte, de Berenice Andrade. Rapto de locura, de Margarita Roballo. Ese ya tiene un par más de años, ese sí lo había leído yo y lo uso de epígrafe aquí. Ese es un relato. Está Todas las esquizofrenias, de Esmé. Tiene un apellido muy difícil de pronunciar para mí, pero lo está traducido en Sexto Piso, ¿no? A lo mejor tú sí lo puedes pronunciar. Y bueno, y está ya más allá toda la obra de Oliver Sacks. Pero digo, recientemente hay muchos de estos, y también contados, digamos, de la experiencia de la patología mental en mujeres. Es importante, es buenísimo que empiece a haber esa apertura, porque yo creo que eso es lo que la narrativa se tarda, ¿no? La literatura se tarda, pero sí genera cambios culturales y sí genera cambios sociales. Y nos urge tener una concepción un poquito más refrescada de la salud mental, ¿no? Claro. En fin, no eso, yo no lo hice deliberadamente por ello, pero ahora encuentro que ahí hay una razón de ser que está bien, creo. Buenísimo. Y también para que quienes no tengan patologías mentales lo agradezcan. Claro, claro. Qué chido que sí. Tengo eso, ¿no? Pues ahí está. Échenle, vayan y cómprenlo, léanlo, échenle un ojito. Está bien chido, la verdad. Y eso, hagamos una cosa. Yo creo que ahorita las sugerencias que tenías de libros los podemos poner en redes, ¿no? Para que la gente diga cuáles fueron los que dijeron y no le entendía el apellido que no pudo pronunciar. Entonces ahí lo subimos para que, si les interesa profundizar, se echen un clavado. Y pues nada, ya con eso cerramos el masaje cerebral, en el que vino de invitado Andrés Cota Iriart para hablar de... Muchas gracias, Claudio. No, hombre, un placer tenerte aquí en este programa. Me voy a permitir, para acabar, nada más leer aquí el blurb. Los blurbs. Dice: un placer inteligente, un festín literario y científico. Andrés Cota Iriart crea un bestiario personal de felices audacias, una taxonomía insólita sobre la vida en este planeta. Criaturas inverosímiles que nos habitan, animales oníricos, potestades microscópicas. La biología ha encontrado a su Sherezade. Gracias, Irene Vallejo. No, lo Eres muy amable. Gracias, Irene Vallejo, por esas palabras invaluables. Búsquelo, léanlo y escríbanme y dialoguemos. Y ya, con eso cerramos. Nos vemos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la próxima emisión, seguiremos alimentando a las mentes inquietas a través de sus sentidos.